Señoritas y jóvenes, buenos días. Pasamos a explicar ahora la segunda de las leyes volumétricas, que es la ley de Charles, llamada también ley de procesos isobáricos. Isobárico significa presión constante. La ecuación fundamental para un proceso isobárico es volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. La presión, como la presión es constante, no está presente en la ecuación, ¿verdad? Cabe recalcar que el volumen varía de forma directamente proporcional a la temperatura. Si al pasar de un estado inicial a un estado final, la temperatura aumenta, el volumen también tiene que aumentar y viceversa, siempre y cuando el proceso sea isobárico y la presión se mantenga constante. Ahora veamos el problema número 12, que es una aplicación directa de esta ley. Entre los datos tenemos los siguientes. Se tienen 20 moles de un determinado gas que está ocupando un volumen de 10 litros. Y la temperatura final se duplica. Eso es lo que dice en el enunciado. Averiguar el volumen final. Entonces nosotros anotamos lo siguiente. Mi temperatura inicial no se sabe cuánto es, no se sabe el valor numérico, por lo tanto yo simplemente anoto temperatura inicial. Y la temperatura final anoto 2 veces la temperatura inicial, ya que se sabe que se duplica. La temperatura final se duplica. La inicial, por lo tanto, es T1. La final será 2 veces T1. Si se triplicase, anoto 3 veces T1 y así sucesivamente, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, tomo la ecuación fundamental. De aquí despejo el volumen final, que es lo que estoy buscando. Entonces tengo volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Aclararles lo siguiente. En las temperaturas siempre se debe manejar datos en grados Kelvin, en grados de temperatura absoluta Kelvin, en la escala Kelvin, no en otras escalas. Si en los datos yo tengo otros datos, debo transformar. Ya, empezamos a reemplazar los valores. Volumen 1, 10 litros. Temperatura 2 es 2 veces la temperatura 1. Temperatura 1 se mantiene nomás como temperatura 1. Simplifico. Temperatura 1 del numerador y del denominador. 10 por 2 es 20 litros. El volumen final entonces es 20 litros. Ahora veamos la interpretación de la ley. Sabemos que el volumen varía de forma directamente proporcional a la temperatura. Eso significa que si el volumen sube, la temperatura debe subir. ¿Qué es lo que ha sucedido en este caso? La temperatura se duplicó al pasar de un estado inicial al estado final. Por lo tanto, el volumen también debe duplicarse. Y evidentemente, el volumen inicial era 10 litros y ahora el volumen final es 20 litros. Cumple entonces la ley. Para mayor aclaración, vamos a pasar a explicar el problema 13. Me habla de una masa gaseosa que inicialmente se encontraba a 80,6 grados Fahrenheit. Luego se enfría esta masa gaseosa a menos 88 grados centígrados, que sería la temperatura final. El volumen inicial de este gas era 2 litros y debo averiguar yo el volumen final. Ya. Ahora, las temperaturas inicial y final están en grados que no son de escala absoluta, no están en grados Kelvin. Entonces, lo primero que debemos hacer es transformar.
Ya habíamos manejado en temas anteriores una ecuación muy larga para transformar de una escala a otra de temperatura, ¿verdad? Ustedes conocen que tenemos 5 escalas de temperatura y debemos manejar esa ecuacióncita para transformar de una a otra. Yo tengo que transformar de grados Fahrenheit a grados Kelvin para la temperatura inicial. Entonces voy a usar eso, de grados Fahrenheit de 80,6 grados Fahrenheit. En vez de la F anoto ese valor. Despejamos grados Kelvin, realizamos las operaciones y resulta que yo tengo como temperatura inicial 300,15 grados Kelvin. ¿Qué significa? Que los 80,6 grados Fahrenheit en escala Kelvin equivalen a 300,15 grados Kelvin. La misma operación hago con la temperatura 2. De grados Celsius debo transformar a grados Kelvin. Voy a usar estos dos factores de transformación. Los denominadores se simplifican y resulta que tengo de forma ya despejada menos 88 más 273,15. No debo olvidar el signo de la temperatura final. Es menos 88. Y esto que está restando ha pasado a sumar. Por lo tanto, mi temperatura final es 185,15 grados Kelvin. Teniendo ya la temperatura inicial y final en la escala Kelvin, lo único que hago es reemplazar en mi fórmula ya despejada para el volumen final. Volumen inicial 2 litros por la temperatura final que es 185,15 dividido entre la temperatura inicial que es 300,15 grados Kelvin. Y el volumen final es 1,23 litros. Ya. Nuevamente, debo realizar la interpretación de la ley. ¿Qué ha sucedido con la temperatura? De 300,15 grados Kelvin ha disminuido a 185,15 grados Kelvin al pasar del estado inicial al estado final. Ha habido disminución de temperatura. Por lo tanto, el volumen también tiene que disminuir, ya que son directamente proporcionales. El volumen inicial era 2 litros, ahora el volumen final es 1,23 litros. Evidentemente disminuye el volumen. No debo olvidar ese detalle. Muy bien, estimados jóvenes, esperamos que haya sido útil la explicación.